Ok, bueno, les doy la bienvenida a esta clase, la número 25 correlativa, de APQ, de análisis de procesos químicos, ya donde estábamos terminando de ver lo relacionado con optimización de procesos, pero ahora asociada a la programación no lineal, ¿cierto? Entonces, vimos en la parte de programación no lineal algunos elementos que eran relevantes fundamentalmente asociados a cómo éramos capaces de desarrollar algoritmos que nos permitían obtener óptimos. ¿Ya? Y entonces vimos la primera parte cuando vimos sin restricciones, que un problema de optimización sin restricciones ¿ya? Se resolvía transformándolo, en vez de un problema de optimización, en un problema de simulación. ¿Ya? Entonces para eso lo que había que hacer era evaluar qué era lo que teníamos que simular. Recuerden que simular implica restricciones de igualdad, ¿ya? Y las restricciones de igualdad básicamente implica entonces, son aquellas que se cumplen cuando se obtiene el óptimo. ¿Ya? Y esto lo habíamos conversado en la clase pasada, que cuando tenemos un problema del tipo min f de x, lo que teníamos que hacer era encontrar el valor de x que hacía que el gradiente de la función objetivo con respecto a las variables de optimización es igual a 0. Entonces ahí despejábamos x y obteníamos el óptimo. Y esto, como les decía, era un problema de simulación. ¿Ya? Entonces, en el caso de las optimizaciones, la optimización con restricciones, uno hace algo similar, pero lo tiene que hacer dentro de la región factible. ¿Ya? Y yo les comentaba que dentro de la región factible, no necesariamente está el punto donde el gradiente de la función objetivo es 0. ¿Ya? No, puede que sí, como puede que no. ¿Ya? Entonces, igual hay un óptimo. Entonces, la pregunta era, ¿cómo se caracteriza ese óptimo? ¿Ya? ¿Qué características tiene ese óptimo para que dentro de la región factible encontremos un punto donde tenemos el menor valor de la función objetivo? Y eso transformarlo luego en un problema de simulación. Entonces, trabajamos con un concepto que se llama las condiciones necesarias de optimalidad o condiciones de KKT o condiciones de Karuch-Tucker, ¿ya? Que ese nombre lo adquiere de los desarrolladores, ¿ya? Entonces las condiciones de KKT nos dan las relaciones de igualdad que nos permiten identificar el óptimo para luego transformar el problema de optimización en un problema de simulación. Entonces, ¿qué vimos de las condiciones de KKT? Partimos diciendo ya que partimos hablando primero de que la optimización se puede entender como el problema de identificar qué características tiene el lugar donde una pelota se queda quieta en un bol. ¿Ya? Porque claramente ahí está el óptimo. Y eso entonces relacionarlo con estos elementos algebraicos, con estas ecuaciones. Entonces habíamos dicho que este bol representaba la función objetivo para un problema de dos dimensiones, x1 y x2. Entonces, y este bol en este bol también podíamos tener restricciones, por ejemplo, estas restricciones de desigualdad, como la que estaba marcada abajo en rojo, que representaba una zona donde la pelota podía estar solamente. Ya, y esta restricción ya le había dicho que podía entender como g de x perdón, menor o igual que 0. La única diferencia entre las distintas formas de esa superficie va a ser dependiendo de cómo sea g de x, si es una parábola, si es otra cosa. ¿Ya? Entonces, como las restricciones generan relaciones entre las variables de decisión y nosotras y nosotros estamos evaluando cómo esta pelota va cayendo en el bol que representa la superficie de la función objetivo, entonces tenemos que proyectarla. Y esa es la proyección que está ahí. Entonces, básicamente ahí uno puede observar esa proyección, o sea, si veríamos como una especie de sombra que se vería en este bol. ¿No es cierto? Y entonces básicamente la pelotita lo primero que tiene que hacer para encontrar el óptimo es que tenía que estar dentro de esta región factible y básicamente para eso entonces solamente podíamos soltarla en esta región. Entonces claramente una de las condiciones de optimalidad que se tiene que cumplir es que la pelota tiene que estar en la zona factible, por lo tanto sí o sí se tiene que cumplir que el g de x tiene que ser menor o igual que 0, porque si no, no es óptimo porque no está en la región factible. ¿Ya? Aparte, habíamos dicho que en este caso, por ejemplo, se observan, geométricamente podemos identificar que el óptimo se encuentra en esta estrella, ya que es el lugar donde la pelota se debiese quedar quieto. Entonces, en esa zona, en esa estrella, habíamos conversado de que para que la pelota se quede quieta tiene que cumplirse que la suma de fuerzas que se ejercen sobre esa pelota tiene que ser igual a 0. Entonces habíamos también relacionado que la sumatoria de fuerzas estaba asociada, como es un campo vectorial, estaba asociado o lo podíamos entender o hacer la analogía con los gradientes. Entonces, si la suma de fuerzas es igual a 0, podemos entenderla como que los gradientes son iguales a 0 en todas las direcciones.
¿ya? Entonces, en este caso tenemos gradientes asociados tanto al bol, a la superficie del bol, como a esta como valla que está evitando que la pelota siga avanzando hacia abajo. Entonces tenemos la suma de fuerza del bol más la suma de la valla que se expresa con ese término verde que yo les muestro ahí, gradiente de G, con respecto a X. ¿Ya? Y como estamos sumando ya fuerzas que están como en distintas, si quieren, unidades de F y unidades de G, y que esto es lo que estaba acá arriba, entonces es necesario, al momento de sumar, transformar aplicar un factor correctivo, un factor multiplicativo, y ese factor multiplicativo se denomina con esta letra griega mu, y se llama multiplicador de Lagrange. ¿Ya? Y hay tantos multiplicadores de Lagrange como restricciones de desigualdad hayan, y cada uno de ellos tiene unidades, y esas unidades son unidad de la función objetivo partido por unidad de la restricción correspondiente. ¿Ya? Si por ejemplo dice que la temperatura y la presión, por ejemplo, dos variables, ¿ya? Son las que estamos evaluando, y la temperatura más la presión tiene que tener un determinado comportamiento, ¿ya? O la relación entre temperatura y presión tiene que tener un determinado comportamiento, entonces esa restricción tiene una unidad, y entonces tenemos una forma de relacionar restricción con función objetivo. Lucas, por ejemplo, la función objetivo. ¿Ok? Entonces decíamos que esta relación de suma de fuerza igual a cero define entonces cuando la pelota se queda quieta, y a eso teníamos que agregarle un par de restricciones, de condiciones más, que correspondían fundamentalmente a que el g de x en el óptimo tiene que ser menor o igual que cero, y también habíamos llegado a la conclusión, ¿ya?, de que los multiplicadores de Lagrange asociados a esas restricciones tienen que apuntar hacia un solo lado, no podemos sumar para abajo, tenemos que sumar para arriba. Entonces ahí estaba esa otra restricción. El tema acá, y aquí es donde nos habíamos quedado, era que si yo tomo esta restricción, ¿ya?, y lo que hago es ampliar el espacio factible. ¿Qué quiere decir ampliar el espacio factible? Por ejemplo, comenzar a cambiar este borde. Fíjense que acá dice que tiene que ser menor o igual que 0, pero si yo le pongo menor o igual que 5, por ejemplo, lo que estoy haciendo es que estoy ampliando la región factible. Y geométricamente, ampliar la región factible quiere decir que mi región factible va a ser más ancha, va a abarcar más espacio. Por ejemplo, como el que les estoy mostrando acá. Estoy moviendo, estoy aumentando la superficie factible, porque estoy haciendo que, en vez de que sea algo menor o igual que 0, sea menor o igual a un número positivo. Eso implica entonces que va a ser más grande, porque hay más combinaciones de X que cumplen esa condición. Porque están las que cumplen la menor o igual a 0, más las que cumplen menor o igual a 1, 2, 3, hasta 5. Entonces resulta que puede llegar un punto donde la restricción ya la amplíe tanto, o incluya tanto espacio más, que incluya el término donde el gradiente se hace 0. Y entonces, esta sumatoria de fuerzas no incluya entonces, no sea necesario sumar el término de la restricción, porque el término de la restricción, porque la pelotita no estaría apoyada en la valla. Entonces, ¿qué implicaría eso? Que esa suma solamente sería válida, la suma del gradiente de G solamente sería válido si la pelota está apoyada en la valla. ¿Ya? Entonces, lo que podemos hacer es definir eso. Entonces, si la restricción está activa, si g de x es igual a 0, ¿qué quiere decir eso? En el óptimo, vamos a poner acá, en el óptimo, ¿qué quiere decir eso? Que sumamos entonces las fuerzas de la barra. De la valla, perdón. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que el mu, el multiplicador de Lagrange asociado a esa restricción, va a sumar. Ya tiene que ser un número mayor que 0 para que sume. Y otro caso, cuando el GI en el óptimo es menor que 0, o sea, está en el espacio factible, ¿ya? Es un asterisco, pero no está apoyado en la valla, o sea, está en una zona donde resulta que el óptimo no restringido incluye a la región factible, dentro de la región factible está, entonces en este caso el mu sub i debiese ser igual a 0, porque no es necesario sumarlo, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, nuestras condiciones de optimalidad deben incluir esta parte de acá, ¿ya? Y esas restricciones se llaman restricciones de holguras complementarias. ¿Ya? Y básicamente dice que si está activa, entonces sumo. Si no está activa, entonces no hay que sumar porque esa restricción no influye, porque no caracteriza el óptimo, porque no es parte.
del balance de fuerza. ¿Ya? Y si finalmente yo, por ejemplo, aparte de todo de toda estos términos, aparte le agrego esta línea que les muestro acá, que sería como una especie de riel donde va un tren, y como es un riel, podemos entenderlo como una restricción del tipo h de x es igual a 0. ¿Ya? Entonces, aparte de la pelota solamente transitar por esta zona roja, ahora aparte de la pelota solamente se puede mover por este riel. ¿Ya? Entonces, ese riel, expresado ahora arriba, ya se podría entender como, por ejemplo, verlo así. Esa sería quizá una proyección de este riel. ¿Ya? Entonces, este riel podría decir que es como una especie de cajón por donde va la pelota. ¿Saben? Entonces, esta pelota ya no puede llegar hasta esa estrella, la estrella azul que les pinto. ¿Por qué? Porque no está el riel, no la considera. Entonces, ahora la pelota solamente se puede poner por esta zona y va a llegar entonces, por ejemplo, acá. La voy a marcar ahora con este indicador celeste. Acá va a estar el óptimo ahora. ¿Ya? Entonces, en este óptimo, lo que va a ocurrir es que la suma de fuerzas va a considerar la valla, va a considerar también la fuerza que está ejerciendo este cajón para que la pelota no se escape. ¿Ya? Y eso se puede entender entonces como una sumatoria extra de términos donde debiese aparecer ahora el gradiente de h. ¿Ya? Y eso es lo que aparece en esta gráfica que yo les estoy mostrando acá. ¿Ya? Que sería equivalente a decir que cuando la pelota llega a su punto quieto, el balance de fuerzas aplica. ¿Eso qué quiere decir? Que las fuerzas asociadas a la superficie del bol más las fuerzas asociadas a la valla, ¿ya? Con su respectivo factor multiplicador, más las fuerzas asociadas a ese riel o a ese cajón por donde solamente se puede mover la pelota, multiplicado también por un correspondiente multiplicador, porque tiene que haber un multiplicador, ya que de lo contrario estaríamos sumando cosas que tienen unidades de f partido por unidades de x, por ejemplo, por cosas que tienen unidades de h partido por unidades de x. Entonces necesitamos un factor multiplicador que lo que haga sea transformar desde las unidades de h hasta unidades de f. ¿Ya? Y ese factor multiplicador también se llama multiplicador de Lagrange, pero en ese caso es un multiplicador de Lagrange para restricciones de igualdad. Entonces tenemos Lagrange para desigualdad, Lagrange para igualdad. ¿Ya? Y entonces aquí tendríamos esta primera condición para todas las restricciones, para un problema del tipo min f de x, x va a ser la variable de optimización, sujeto a g de x menor o igual que 0 y h de x igual a 0. Entonces la pelota se queda quieta cuando el balance de fuerzas aplica. Eso quiere decir que la suma de los gradientes tiene que ser igual a 0, sumando y ponderando por sus respectivos coeficientes de transformación. Ya. Profesor. Dígame, Ricardo. En caso de que hubiera otra condición que fuera, por ejemplo, j de x mayor o igual a 0, ¿también habría que utilizar el multiplicador de desigualdad o habría que aplicar otro multiplicador diferente? Gracias por su pregunta, Ricardo. En ese caso lo que se hace es transformar este j de x de la siguiente manera. Multiplicamos por menos 1, ¿ya? Y tenemos menos j de x menor o igual que 0. A este lo llamamos g' y quedaría así, y entonces este g' lo agregamos a ese tipo de restricciones. Entonces, básicamente, siempre cuando tenemos una restricción de desigualdad, por ejemplo, en la otra dirección la transformamos a la dirección que corresponde, ya que sería menor o igual que 0, y entonces aplicaría esta sumatoria, seguiría aplicando la misma sumatoria. Gracias, profe. Ya, súper. Gracias a ti por tu pregunta. Entonces, tenemos acá. Entonces, esta primera condición, ya del total de condiciones de KKT o de condiciones necesarias de optimalidad, se llama, de manera formal, se llama condición de estacionariedad. Así se llama, estacionariedad. Y básicamente se define de esta forma que está acá. ¿Ya? La sumatoria, o sea, se comprende, más bien, que es lo que me interesa, como que la sumatoria de las fuerzas, de todas las fuerzas que están involucradas en el punto donde la pelota se queda quieta, igual a 0. ¿Ya? Existe una forma compacta de describir esto que es a partir de una función auxiliar que se llama lagrangiano. ¿Ya? Y el lagrangiano corresponde a la suma, como la suma ponderada de la función objetivo, más la suma de cada una de las restricciones de desigualdad
por su correspondiente multiplicador de Lagrange, más la suma de todas las restricciones de igualdad por su correspondiente multiplicador de Lagrange. Eso, si ustedes se fijan, aquí voy a hacer un punto acá, g de x es así, g1 hasta gng, ¿ya? Son, por ejemplo, ng restricciones, y cuando yo multiplico por vector de multiplicador de Lagrange, ¿ya? Yo tengo un multiplicador de Lagrange para cada restricción. Entonces, si yo esto lo transpongo, entonces el g traspuesto me queda así, g1 hasta gng. Y yo lo multiplico por el multiplicador del vector de multiplicadores de Lagrange, entonces eso es un producto interior. G1 por mu1, G2 por mu2, y así. Entonces, básicamente, traspuesto por U, esta multiplicación traspuesta, es la suma de cada una de las restricciones de desigualdad por su correspondiente factor de conversión. Y lo mismo se puede hacer con el h de x. ¿Ya? Entonces, el lagrangiano es una función escalar, ¿ya? Porque la función objetivo es escalar, y lo que hago entonces es tomar cada uno de los elementos vectoriales de las restricciones y transformarlo con una sumatoria de los elementos que lo componen. ¿Ya? Entonces, cuando yo esté lagrangiano, que si se fijan depende de la variable x y la variable mu y la variable nu, yo lo derivo solamente con respecto a x, ¿ya? Entonces aparece esta expresión que está acá, ¿ya? Que es la derivada solamente de lo que depende de x, no de lo que depende, porque mu no depende de x, es una variable que no es dependiente de x. ¿Ya? Y lo mismo que el otro multiplicador de Lagrange, nu. Por eso se llaman multiplicadores de Lagrange, porque son términos multiplicativos que aparecen en el lagrangiano. Ese es su nombre, el motivo de su nombre. ¿Ya? Aparte, una vez que definimos la primera restricción, que corresponde a que la bola está estática o restricción de estacionariedad, ¿ya? En el óptimo, también tenemos que asegurarnos de que la pelota esté en la zona que corresponde. ¿Qué implica eso? Que la pelota no puede transgredir lugares, y eso implicaría entonces que cuando nosotras y nosotros encontremos el óptimo, esta pelota tiene que estar en la zona donde podemos buscarla. O sea que la pelota se queda quieta en una zona donde g de x es menor o igual a 0, porque de lo contrario sería infactible. Y la otra restricción es que la pelota está sobre el riel, o sea que se cumple la condición de h de x es igual a 0. Esas restricciones se llaman restricciones de factibilidad, ¿ya? Y se llaman restricciones de factibilidad primal. ¿Por qué primal? Porque están relacionados con el problema inicial, el problema principal, ¿ya? Entonces, acá están estas restricciones. Aparte, requerimos una restricción que se llama restricción de complementariedad, que básicamente dice que se puede expresar así compacto de esa forma. ¿Ya? Vamos a poner acá para cada una de las restricciones. La multiplicación de mu por g siempre tiene que dar 0. ¿Qué significa eso? Lo que aparece acá. Fíjense, si g es 0, entonces mu tiene que ser mayor que 0. Si g es menor que 0, entonces mu tiene que ser 0. Por lo tanto, la multiplicación de g por mu siempre tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Esa restricción se llama restricción de complementariedad o restricción de holgura complementaria. ¿Ya? Y se entiende como, si la restricción I está inactiva, o sea, la pelota no está apoyada en la valla asociada a esa restricción, entonces no influye en la suma y el mu es 0. Si por otro lado la restricción está activa, entonces g de x es igual a 0, lo que implicaría que mu de x puede ser distinto a 0. ¿Ya? Y la otra restricción es una restricción que se llama restricción de factibilidad dual. ¿Ya? Y básicamente es, porque va más allá de la principal, sino que es una restricción de factibilidad asociada a un problema complementario que se llama el problema dual, y que dice que la suma de las fuerzas de las restricciones de desigualdad tienen que sumar siempre para un lado de la valla y no para el otro. ¿Ya? Fíjense que no hay restricciones para los multiplicadores de Lagrange de H, porque la pelota está sobre el rial. ¿Ya? En cambio, en el caso de las restricciones de G, la pelota está solamente apoyada en una de las vallas, en una de las caras de la valla, no en la otra. ¿No? Por eso entonces actúa en una sola dirección esa fuerza. ¿Ya? Y son conceptos que nos pueden servir su concepto para comprenderlo más que una ecuación. Entonces, estas restricciones que yo les muestro acá son las restricciones necesarias de optimalidad. ¿Ya? Y entonces, con estas restricciones es las que uno trabaja para identificar el óptimo. ¿Ya? Entonces, si se fijan, tenemos acá un signo igual,
problema de simulación, signo igual, problema de simulación, y signo igual, problema de simulación. El problema es que hay un par de elementos que siguen siendo de desigualdad y eso complica un poco las cosas, pero vamos a ver cómo se trabaja. Aparte existen otras dos restricciones, otras dos condiciones que se tienen que cumplir, ¿ya? Pero que generalmente uno no las evalúa en un algoritmo, sino que esas aparecen como consecuencia de un modelado adecuado, ¿ya? La restricción 4 se llama restricción de calificación y básicamente te indica que la suma de las fuerzas ya deben ser linealmente independientes, o sea que las restricciones que yo estoy implementando tienen que ser LI, ¿ya? Porque de lo contrario estaría sumando cosas, de hecho resolviendo ecuaciones que serían LI, lo cual no puede ser, o sea LD, perdón. Entonces la idea entonces es que en mi modelado siempre recuerde que tengo que preservar la independencia de las ecuaciones. Y existe una restricción que se llama de segundo orden, que dice que el hessiano del lagrangiano, un nombre muy quizá complicado, ya como un trabalengua, pero básicamente te dice que si yo derivo por segunda vez el hessiano con respecto a x, ¿ya? Entonces lo que tiene que pasar es que tiene que ser positivo definido, ¿ya? Que es equivalente a cuando uno calcula el hessiano de la función objetivo, ¿ya? Cuando uno dice que tiene que ser positivo definido, o semidefinido, como en este caso, lo que está diciendo es que la parábola está contenta. En este caso, la parábola está contenta, pero en el espacio del lagrangiano, en vez de en el espacio de la función objetivo. Eso es todo. Pero son restricciones que, si es que yo planteo un problema, ¿ya? Que tengo que encontrar un mínimo, ¿ya? Yo no voy a encontrar un mínimo en el beneficio, ¿ya? Tengo que encontrar un mínimo en el costo. O sea, esas cosas aparecen asociadas a el correcto modelamiento de mi problema de optimización, que es algo que hemos visto bastante, ¿ya? Entonces hay un tema asociado a, que queda por conocer, que tiene que ver con las condiciones de KKT, ¿ya? Que es lo que vimos recién, ya que están ahí, están todas las que yo les mostraba, pero parece un tema asociado a un análisis que de las restricciones de desigualdad de la g de x menor o igual que 0, tengo g1 hasta gng, menor o igual a 0, donde acá hay que identificar que cada uno de ellos tiene asociado un multiplicador de Lagrange. Entonces cuando obtenemos el óptimo, entonces tenemos esto que está acá, ¿ya? Entonces tenemos los óptimos. Ya esos son valores que se obtienen. Los algoritmos obtienen estos multiplicadores de Lagrange. El tema es que si, por ejemplo, en el óptimo encontramos esto, imagínense, voy a hacer los dos ejemplos, igual a 0 y menor que 0. O sea, una está activa y la otra está inactiva. Entonces esto implica que este es mayor que 0 y esto igual a 0. ¿Ya? Aquí lo que tenemos que tener claro es que cuando resolvemos el problema de optimización, ya como el problema tiene solución cuando el problema es factible, entonces vamos a asumir que si resolvimos es porque la pelota está siempre en el lado que corresponde. Entonces ahí podemos decir que solamente para el análisis de las condiciones de KKT nos van a importar aquellas que son activas. ¿Por qué? Porque las restricciones activas nos definen una oportunidad de mejora. ¿Ya? ¿En qué sentido? Voy a hacer un zoom acá, a ver si les puedo explicar esto. Entonces, imaginemos ahora que esta valla continua representa el g de x menor o igual que 0, ¿ya? De la restricción, de hecho, que está activa. Entonces, claramente, la pelota se queda quieta ahí porque, bueno, no puede seguir avanzando, pero si yo, por ejemplo, de alguna forma aumentara, imagínense que yo soy capaz de tomar esta valla y moverla un poco más hacia allá, de manera proporcional, o sea, sumándole un término, ¿ya? Un término, por ejemplo, que está acá, un gap, un término A, por ejemplo, resulta que la función objetivo mejoraría, porque en vez de quedarse en esta zona, se quedaría en esta segunda zona, en la zona ahí que le estoy marcando ahí con esa flechita. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos restricciones activas, podemos entender que las restricciones activas son barreras que impiden seguir mejorando la economía de mi proceso. Eso sería una buena forma de definirlo. Como geométricamente se puede entender acá, ¿ya? Si yo, por ejemplo, fuese capaz de alguna manera, aumentar la región factible, entonces podría mejorar mi economía. Imagínense, por ejemplo, de que no sé, pues estamos evaluando ya un,
un problema de un diseño, ¿ya? De un horno. ¿Ya? Y entonces estamos trabajando con un determinado material, ¿ya? Y ese material tiene una determinada temperatura máxima admisible, ¿ya? No podemos pasarnos de esa temperatura máxima. O mejor aún, que la temperatura máxima, ya de lo que, imagínense que por ejemplo estamos diseñando la tapa de este horno, ¿ya? Ya que está acá, está el horno, entonces estamos diseñando la tapa de esto, y entonces tenemos que definir el espesor de esta tapa, ¿ya? De tal forma de que cuando una persona, ¿ya? Toque el material, ya no se queme. Entonces tenemos una temperatura máxima admisible al otro lado de la tapa. Aquí está, por ejemplo, la llama. Aquí está la llamita. Vamos a poner ahí que está la llama. Entonces, si es que, por ejemplo, yo estoy trabajando en un ambiente determinado con ciertas características, yo puedo decir que la temperatura máxima admisible va a ser, no sé si la persona va a trabajar sin guante, ya va a ser, imagínense ustedes, 60 grados. Si me paso a 60 grados, la persona se puede quemar, es peligroso. Entonces, cuando yo planteo mi problema de optimización, digo que la temperatura la tapa tiene que ser menor o igual a la temperatura máxima. Entonces, claramente, si es que la idea es diseñar el horno de tal manera de minimizar el costo de construcción, entonces el espesor va a ser el espesor mínimo para alcanzar esa temperatura máxima. ¿Para qué le voy a poner más espesor si con eso ya logro el objetivo de que el proceso sea seguro? ¿No es cierto? Entonces el espesor va a ser aquel que haga que la temperatura sea igual a la temperatura máxima. ¿Ya? Imagínense ahora que yo digo, ya, pero mira, ahora lo que vamos a hacer es que este horno va a estar en unas condiciones en las cuales las personas solamente pueden ingresar con unos guantes que son ignífugos o para calor. Entonces la temperatura máxima va a cambiar desde 60 hasta 70 grados Celsius. Cuando hacemos eso, lo que hacemos es aumentar la región factible. La aumentamos en este caso en 10 grados Celsius, por ejemplo. Y eso implica una mejora en la función objetivo, porque ahora el espesor va a seguir siendo aquel que me dé la temperatura como la temperatura máxima, pero ahora va a ser un espesor más chico, por lo tanto voy a mejorar mi función objetivo, manteniendo la seguridad asociada a mi restricción. ¿Ya? Entonces, en la primera parte, cuando uno podía tomar la tapa con la mano descubierta, la restricción estaba activa, por lo tanto el multiplicador de Lagrange era mayor que cero. ¿Ya? ¿Qué unidades tendría este multiplicador de Lagrange? ¿No es cierto? Habíamos dicho que tiene unidades de función objetivo partido por unidades de restricción. Por ejemplo, sería unidades de grados Celsius abajo por la función objetivo, e imaginémonos que la función objetivo, ¿ya? Está asociada con el costo de producción, entonces podríamos decir que F es igual al costo del material multiplicado por el espesor. ¿Ya? Entonces queremos minimizar esa función objetivo. Entonces, vamos a decir que esto está entonces en lucas, partido por grados Celsius. Entonces, el multiplicador de Lagrange, aparte de entregarnos este factor multiplicativo, también nos da información asociada a qué pasa en la función objetivo, que es el numerador, cuando la restricción, denominador, cambia. ¿Ya? Entonces podemos entenderlo como es un valor positivo, ¿ya? Podemos entenderlo como una derivada parcial de cómo cambia la función objetivo cuando cambia el límite de la restricción. ¿Ya? Y de esa forma, entonces podríamos, como es un valor positivo, mu sub i que está ahí, entonces podríamos entenderlo en este caso como, imagínense, aumentamos delta t, por ejemplo, en 10 grados Celsius. ¿Ya? Entonces, si el multiplicador de Lagrange es df a d límite de la temperatura, ya vamos a ponerlo así, y entonces el límite de la temperatura cambió en 10 grados Celsius, ¿ya? Entonces esta multiplicación del multiplicador de Lagrange por el cambio en el límite nos entrega cuánta ganancia podríamos llegar a tener en la función objetivo, ¿ya? Cuánto podríamos disminuir la función objetivo, ¿ya? En este caso entonces tiene un signo negativo, que es el que está acá, entonces sería equivalente entonces a decir lo siguiente, por ejemplo, el cambio en la función objetivo,
¿ya? Cuando cambia el límite, vamos a hacer el cambio de la función objetivo, cuando cambia el límite de esa restricción que está activa, sería igual a la restricción del multiplicador de Lagrange, ¿ya? El multiplicador de Lagrange asociado a la restricción de la temperatura máxima, multiplicado por el delta T. Este valor es positivo, ¿ya? Y este valor es positivo, porque aumenté mi límite inferior. Ya lo hice más grande, entonces aumento la región factible. Entonces, ¿qué implicaría esto? Que la nueva función objetivo va a ser igual a la función objetivo original, o sea, el espesor original, menos, porque vamos a ganar, como estamos minimizando, entonces restamos, el multiplicador de Lagrange respecto a asociado a la temperatura máxima, multiplicado por este cambio en la temperatura máxima. Entonces, este que está acá, esta ecuación, es un uso que se le da al multiplicador de Lagrange que también se conoce como precio sombra, que quiere decir cuánto espero que cambie la función objetivo cuando cambie el límite de la restricción que está evitando que mi proceso sea más conveniente. ¿Ya? Y entonces, el hecho de que nos importen las restricciones cuando están activas es básicamente porque el multiplicador de Lagrange nos entrega información asociada a cuál o cuáles de las restricciones activas es la que es más preponderante, porque es la que tiene un mayor multiplicador de Lagrange, y nos da entonces la idea de si podemos hacer un cambio en las condiciones de operación, ¿dónde enfocarnos? En aquellas restricciones que tengan un multiplicador de Lagrange más grande, porque son las que van a generar mayores cambios en la función objetivo cuando cambie el límite. ¿Ya? ¿Se entiende esta idea? Sí, profe. Súper. Qué bueno, porque cuando a mí me lo explicaron no entendí nada. Súper, entonces estas son las restricciones que... O sea, no sé si podría explicarla así como también, pero Ya. más o menos la idea general se entiende. O sea, por lo menos yo la entendí. Ya, que eso es lo que, de hecho, la explicación con palabras formales no es importante, sino más bien el concepto. Ya, de hecho, por eso la idea es como trabajar con pelotitas y eso para que se entiendan los conceptos más que la formalidad. ¿Ya? Y esta ecuación, claro, efectivamente es formal, y si quieren acordarse de ella, siempre, ¿ya? Entonces pueden hacer lo siguiente, fíjense. ¿Ya? Entonces, entender que las multiplicadoras de Lagrange van a ser mayores que 0, que son las que nos interesan, ¿ya? Cuando obtenemos el óptimo. Eso es lo primero. Lo segundo, que si aumento un límite, ¿ya? Si este límite lo transformo en un límite positivo, ahí, por ejemplo, ¿ya? Ese va a ser nuestro delta límite, igual un A sub I de cada una de las restricciones. Entonces estoy aumentando mi región factible, por lo tanto mi función objetivo debiese disminuir. ¿Ya? Entonces podemos entender esto así. La función objetivo, cuando cambio el límite de la restricción I, de una de las restricciones I, óptima va a ser igual a la función objetivo óptima original menos el multiplicador de Lagrange asociado a esa restricción multiplicado por el cambio, A sub I. Y esto es para I que son asociados a las restricciones que son activas. Entonces, esta ecuación que está acá les sirve de ahora en adelante porque básicamente nos permite, sin resolver otro problema de optimización, estimar aproximadamente cuál sería la función objetivo si es que hacemos cambios en aquellas vallas que no nos permiten seguir mejorando nuestro proceso. ¿Ya? Esa es una ecuación que la pueden tener ahí. Ya, entonces, volviendo al tema que yo les comentaba, como para terminar esta parte, las NSO entonces van a ser estas que yo les estoy mostrando acá, voy a ponerlo simplemente como sumatorias para que sea más fácil. Sumatoria de I desde 1 hasta NG, de mu sub I por X de G de I, más sumatoria de I desde 1 hasta NH, de mu sub I, gradiente de X de HI, es igual a 0. Esa es la condición de estacionariedad. Aparte tenemos HI, X igual a 0, y desde 1 hasta NH. ¿Ya? Aparte tenemos G de I menor o igual que 0, para I desde 1 hasta NG. Y luego tenemos mu sub I tiene que ser mayor o igual que 0, y el nu sub I que no tiene mayor importancia. O sea, no tiene, sí tiene mayor importancia, pero no tiene una restricción de igualdad. Entonces, si hacemos un análisis de grados de libertad acá,
Ya, fíjense que tenemos lo siguiente, variables. X, ya vamos a decir que en total son nx incógnitas que tengo que encontrar. ¿Ya? Luego tenemos los mu, que son igual al número de restricciones de desigualdad, y los nu, que son equivalentes al número de restricciones de igualdad, que tenemos que encontrar, ¿ya? Porque todo esto se tiene que encontrar simultáneamente. ¿Ya? Entonces necesitamos el mismo número de ecuaciones. ¿Ya? Entonces si hacemos un análisis primero de las condiciones de estacionariedad, ¿ya? Porque necesitamos ahora las restricciones de igualdad, para entonces simular el problema y resolverlo, podrán observar que como yo derivo con respecto a x, a las variables de optimización, entonces puedo derivar nx veces. Entonces, en ecuaciones, las ecuaciones de estacionariedad nos entregan nx ecuaciones. ¿Ya? Luego tenemos las restricciones de factibilidad, que estas que están acá, hi de x es igual a 0, nos entregan nh ecuaciones. ¿Ya? Y nos quedan entonces, ¿ya? ng variables por describir, que todavía no las tenemos. ¿Ya? Entonces, si observan, yo acá de manera deliberada solamente agregué estas restricciones, que son de factibilidad. Me falta una, que es las restricciones de holgura complementaria. ¿Ya? Y esas restricciones de holgura complementaria dicen o uno es 0 o el otro es 0. ¿Ya? Eso también se puede expresar si los matemáticos ocupan esta notación que es así como ortogonal, perpendicular. Ya que básicamente dice g de x y mu de y. Ya que te dice básicamente o uno es 0 o el otro es 0. Entonces efectivamente acá hay ng ecuaciones extra, que es la multiplicación de igual a 0, pero realmente es la forma más correcta. Entonces la complementariedad nos entrega entonces ng ecuaciones extra. Y entonces tenemos un sistema con grados de libertad 0. Se puede simular. El problema es que la simulación de este problema es súper difícil por esta restricción que está acá. Entonces, como es tan difícil, los algoritmos, en vez de resolver cuando tenemos un problema de este tipo, lo que hacen es intentar evitar este tipo de restricciones a toda costa. ¿Ya? Y hay dos formas que yo les muestro acá cómo lo hacen. Simplemente se los cuento así como un cuento. Una de las formas se llama usar el set activo, ¿ya? O active set. Está en MATLAB implementado, ¿ya? Active set se llama el algoritmo, en una función que se llama fmincon. ¿Ya? Y básicamente, ¿qué dice el algoritmo de set activo? Dice, vamos a suponer que de todas las restricciones activas, un porcentaje de ellas van, de todas las restricciones de desigualdad, perdón, un porcentaje de ellas van a estar activas y un porcentaje de ellas van a estar inactivas. Y este se va a llamar el set de restricciones activas. ¿Ya? Entonces con esto transformamos, si ese es el caso, entonces en vez de trabajar con un problema con restricciones, entonces tomo las activas y las igualo a 0. Y entonces solamente trabajo con aquellas restricciones que son activas. Y como son activas, entonces nunca aparecen las restricciones de complementariedad. ¿Ya? ¿Ok? Eso es como una forma de resolver este tipo de problemas. ¿Ya? Y claro, como esto es un supuesto simplemente, una vez que yo resuelvo el sistema de ecuaciones, que aparece ya sin estas restricciones de desigualdad, entonces, dadas las condiciones activas, entonces evalúo, bueno, resuelvo el problema, resuelvo las condiciones de KKT, ¿no es cierto? Evalúo las condiciones activas y como tengo un problema de optimización sin restricciones, entonces resuelvo mediante un método de simulación. Acá se ocupa un método de Newton, por ejemplo, ya que esas son cosas que ya las hemos visto y la verdad es que son particularidades que no nos interesan mucho. El tema es el siguiente. Resolvemos ese problema y ese problema, el problema de optimización, cuando se resuelve con Newton, se llama problema de programación cuadrática y como esto se hace secuencialmente, tiene un nombre, ¿ya? Y se llama problema de SQP, Sequential Quadratic Programming, ¿ya? Basado en el algoritmo de set activo. ¿Ya? Entonces uno resuelve un problema aproximado, que es el simular utilizando el método de Newton, las condiciones activas, y luego entonces obtenemos unos nuevos iteradores de mis variables de decisión, los cuales nuevamente se evalúan si es que cumplen las condiciones de KKT, se evalúan las condiciones activas y se vuelve a repetir el problema. ¿Ya? Así funciona el método de set activo.
Ya, hay una explicación un poco más elaborada de estos métodos en un video que les voy a colgar complementario a esto, ya que es uno de los videos que he utilizado sistemáticamente en todos los semestres para explicar con más detalle estas partes, ya que son de algoritmo. Y el otro método que existe es el método de punto interior. O sea, hay muchos más, pero estos son los que me interesan a mí. Y hay un método que básicamente lo que hace es transformar un problema de restricciones de desigualdad en un problema sin restricciones de desigualdad, ¿ya? Haciendo que cuando la pelotita se escape de la zona, ¿ya?, que es factible, sea muy poco atractiva para ella estar fuera de ella. Y para eso lo que se hace entonces es tomar las restricciones de desigualdad y agregarlas, ¿ya? O esto se llama también aumentar, así se llama en jerga de optimización, ¿ya? Aumentar la función objetivo agregándole una ecuación de penalización, ¿ya? Tal que cuando, por ejemplo, el x es menor que 0, esta función objetivo sea poco atractiva. Por ejemplo, sumándole un valor infinito. Y ahí, por ejemplo, eso se hace con un logaritmo natural. Pues el logaritmo natural de un número negativo, menos infinito, se atiende a menos infinito rápidamente, ¿es cierto? Y con un signo negativo, entonces me queda infinito. Entonces, el problema solamente se queda con las restricciones de igualdad, y todas las restricciones de desigualdad se agregan como logaritmo natural de esa restricción, multiplicado por un factor multiplicador, que es el que se encarga ahí de ajustar el problema numérico. ¿Ya? Entonces, con eso entonces el problema dice, solamente el problema es estar atractivo cuando x está dentro de la zona factible, pero a medida que nos acercamos a 0, la función objetivo se hace infinita. ¿Qué tan cerca voy a permitir que la pelotita llegue? ¿Qué tan cerca de la valla llegue la pelotita? Porque claramente acá cuando la pelota toca la valla, esto se va a infinito. ¿Qué tan cerca está entonces controlado por este factor multiplicativo, que tiene que ser un valor pequeño? Entonces, básicamente aquí hay un ejemplo, simplemente para que se entienda el concepto, ¿ya? Donde básicamente, si ustedes observan, si queremos entonces encontrar el mínimo de una función muy, muy fácil, pero para entender el concepto, de la función x, ¿ya?, tal que x tiene que ser mayor o igual a 0, ¿ya? Claramente, el óptimo se encuentra cuando x es igual a 0, ¿no es cierto?, que este es el mínimo, ¿ya? Pero si yo en vez de resolver este problema, resuelvo un problema como el que está ahí abajo, donde pongo el logaritmo de x, ya no requiero poner x mayor o igual que 0. ¿Por qué? Porque cuando el x traspase entonces el 0, eso se va a ir a infinito. Entonces, estamos súper bien. O ya menos infinito en el caso. ¿Ok? Entonces, básicamente, ustedes pueden observar acá estas líneas de nivel, ya que corresponde a la función objetivo, pero ahora, por ejemplo, con un factor multiplicador de 0,2. Entonces pueden observar cómo el óptimo de esta función objetivo aumentada se encuentra acá. No es 0. Ya es un valor que en este caso está en 0,2. ¿Qué pasa ahora si yo le pongo un factor multiplicador de 0,1? Fíjense que ahora me voy acercando a la solución original, pero no llego. Entonces, este camino que les marco con esta línea azul, lo que hace es mostrar cómo el óptimo se va aproximando al óptimo original a medida que el factor multiplicativo se va haciendo más pequeño. Entonces, los algoritmos de punto interior transforman el problema en un problema sin restricciones de desigualdad e iteran con el multiplicador. Para que de esa manera entonces exista un gap de optimalidad, o sea, una diferencia entre el óptimo original y el óptimo aproximado que sea un número menor a una determinada tolerancia. ¿Ya? En MATLAB, ese algoritmo se llama interior point, ¿ya? Y en el caso del anterior, se llama active set, también lo pueden encontrar como SQP, que es el algoritmo de Sequential Quadratic Programming, ¿ya? Ok, y básicamente ocupamos para MATLAB la función fmincon, ¿ya? Que nos vamos a saltar la descripción porque me interesa ahora intentar explicar un concepto, pero en Excel, ¿ya? Y después lo podemos hacer en MATLAB también, y que lo vamos a seguir la próxima clase también, ¿ya? Que bueno, básicamente me voy a saltar Excel y después lo voy a revisar de nuevo, ¿ya? Que básicamente cómo resolvemos estos problemas de optimización de procesos tipo NLP. Hoy también sirve para los LP, ¿ya? Pero solamente que en el LP, como vimos tanto simplex, lo dejamos para la parte de simplex, pero esto también aplica para los problemas LP, ¿ya?
utilizando unas estrategias que son propias nuestras, de las ingenieras químicas, ¿ya? Que se basan fundamentalmente en cómo resolvemos un problema de optimización, ya de manera como práctica, ya como cómo usamos el software siquiera, ¿ya? ¿Ya? Entonces vamos a dejar algo claro acá que esto aplica. Entonces para el método de ActiveSet, para el método de Interior Point, ya para el método de SQP, para varios de estos problemas aplica, ya para todos. ¿Ya? Entonces vamos a partir entonces de la base que el problema de optimización va a ser así. Sujeto A, lo mismo que habíamos visto antes, g de x, h de x. ¿Ya? Pero ahora, si me permiten, voy a hacer algo. ¿Ya? Voy a poner acá una barrita, ¿ya? Y voy a poner acá lo mismo que estoy haciendo acá. Y entonces voy a poner que x, que corresponde a x barra, lo voy a ahora a diferenciar entre lo que vimos hasta antes de optimización, entre variables dependientes y variables independientes. ¿Ya? Entonces x barrita es una composición de variables dependientes y variables independientes. ¿Ya? Entonces, claramente, si yo me fijo en el h, por ejemplo, h de x, entonces el h de x va a ser un modelo que tiene relaciones de igualdad, nh relaciones de igualdad, y por el otro lado, x es un elemento que va a tener tanto los x como los u's, y por lo tanto el número de variables va a ser nx más nu. ¿Ya? Nx más nu. ¿Cierto? Ahora, si ustedes recuerdan de la parte de simulación, ya, yo cuando hago un análisis de grados de libertad, NU representan las variables que puedo decidir. ¿Ya? Eso implica entonces que X son las variables que quedan definidas por un modelo y los modelos son relaciones de igualdad. ¿Ya? Eso que implica entonces que NX tiene que ser igual a NH. El número de relaciones de igualdad tiene que ser igual al número de variables dependientes. Y por supuesto, NH tiene que ser menor a NX más NU, porque de lo contrario los grados de libertad no aparecerían. Dicho de otra forma, NU representa los grados de libertad. ¿Ya? Okay, entonces, esta idea es la que ustedes debiesen tener en consideración al momento ahora de resolver un problema de optimización, ¿ya? Que es la parte de optimización de procesos. ¿Ya? ¿En qué sentido? Existen al final dos formas de resolver este problema, ¿ya? Y tiene que ver fundamentalmente con qué libertad le damos al algoritmo de optimización, ¿ya? Una opción es que nosotras y nosotros le digamos al algoritmo de optimización, ¿sabes qué? Tú puedes iterar con las variables, pero yo te voy a permitir iterar solamente con las variables que son de decisión, ¿ya? Una opción. Y eso quiere decir entonces que el optimizador tendría como variables de optimización a las variables de decisión, ¿ya? Y el otro es decir al optimizador que el optimizador va a poder modificar tanto las variables dependientes como las variables independientes, ¿ya? Y en ese caso entonces el optimizador va a tener la capacidad de mover tanto las variables independientes como las dependientes, ¿ya? Estos dos enfoques, que se los voy a explicar con un ejemplo, tienen dos nombres distintos. El primero se llama modular secuencial y el segundo se llama método simultáneo de optimización. ¿Ya? Estos son los dos ejemplos que están asociados a este problema. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vemos un problema modular secuencial? Entonces, en el problema modular secuencial, cuando solamente le pedimos al optimizador o le damos la libertad al optimizador que mueva solamente las variables de decisión, sería equivalente a lo que una persona haría cuando está en un laboratorio. ¿En qué sentido? Estamos en el laboratorio, ¿no es cierto? Y entonces a nuestro experimento solamente podemos asignar el valor de las variables de decisión. Y entonces en el experimento obtendríamos las variables dependientes, que son una consecuencia de mis variables de decisión, y entonces a partir de esa información yo debiese construir mi función objetivo y mis restricciones para evaluar si es que tengo que modificar las variables de decisión. Entonces, en este caso, esta persona que está acá actúa como un optimizador, ¿ya? Y es un optimizador secuencial.
¿Por qué? Porque secuencialmente lo que hace la persona es dar variables de decisión, evaluar estas variables de decisión en mi proceso, obtener entonces las variables dependientes como una consecuencia de mis decisiones, y esa consecuencia transformarla en KPIs, que son los KPIs que aparecen en las restricciones de un problema de optimización. ¿Ya? Y en el otro caso tendríamos el problema simultáneo donde no funciona así. Básicamente nosotros lo que haríamos trabajaríamos de la siguiente forma. Nos daríamos tanto los valores de U como los valores de X, calcularíamos los KPIs, y los KPI en este caso estarían compuestos de tres partes. La primera sería la economía, la segunda sería la factibilidad, y la tercera sería, bueno, básicamente preguntarnos si es que se cumple el modelo, porque yo me estoy dando todas las variables. Entonces me tengo que preguntar si es que cumple el modelo, si es que es factible y si es que es mínimo al mismo tiempo. En cambio, en el otro caso, en el caso secuencial, yo no requiero preguntarme si es que el modelo se cumple. ¿Por qué? Porque para eso usé el experimento intermedio para entonces asegurarme de que los valores de X que tengo cumplen con el modelo. Entonces son las dos estrategias que uno puede seguir para resolver un problema modular secuencial. ¿Ya? Entonces, de optimización de proceso, modular secuencial y simultáneo. ¿Ya? Quizás con un ejemplo nos va a quedar un poco más claro, ¿ya? Pero antes de pasar al ejemplo, ¿ya? Vamos a intentar entender cómo las distintas, como el workflow, el diagrama de flujo asociado a este problema. ¿Ya? Entonces, vamos a partir con el modular secuencial. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer el mismo monito que estamos trabajando acá y le vamos a ir cambiando después las partes. Con esta persona que está ahí, ¿no es cierto? Entonces, esta persona va a decidir sobre un determinado experimento, ¿ya? Y este determinado experimento me va a entregar información asociada a mis decisiones, ya solamente las que yo puedo definir, que son básicamente las variables de decisión de mi problema, ¿ya? Las que yo voy a modificar. Y entonces a partir de esto voy a evaluar qué tal fueron mis decisiones, calculando entonces la función objetivo, que sería una función de x de u y u, ¿ya? Y también voy a calcular entonces el g de x de u. Y esta información la voy a utilizar para entonces mejorar mi procedimiento experimental. Por ejemplo, esto sería un típico ejemplo de diseño experimento, ¿ya? Donde yo voy entonces iterando con distintas corridas experimentales, ¿ya? Entonces ahora, primero, ¿se entiende esta idea del cuando yo experimento estos pasos que uno debiese seguir? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Sí, Imagínense que estamos en el laboratorio. Ya. Entonces ahora cambiemos el switch y ahora pensemos que en vez de estar en un laboratorio, estamos frente a un computador. ¿Ya? Entonces, si estamos frente a un computador, no podemos experimentar físicamente, pero sí podemos experimentar computacionalmente, ¿no es cierto? Y espero que esta parte más o menos lo tengamos más o menos como interiorizado, que experimentar computacionalmente implica simular. Y simular implica resolver este problema. Entonces, cuando implementamos esta idea de la mejora continua, diseño de experimentos, pero ahora en optimización de procesos, podríamos entender que el diagrama de procesos asociado a la optimización sería darnos unos valores de las variables de decisión, experimentar, pero en este caso experimentar sería entonces resolver, simular este problema, para obtener entonces los valores que serían la consecuencia de nuestro experimento, y con estos valores, más los valores de U, que yo estoy decidiendo, calcular los KPIs. Y entonces, en vez de decirle a una persona que luego haga los cambios, lo transformamos a esta persona y le ponemos entonces el nombre de optimizador. Entonces, básicamente el método de modular secuencial tiene entonces la característica de que por cada iteración de la optimización se tiene que simular las restricciones de igualdad. La consecuencia de esta simulación me sirven entonces para entonces evaluar la función objetivo y las restricciones. Entonces, para un problema original que era así,
x, u, f de x, u, sujeto a g de x, u menor o igual que 0 y h de x, u es igual a 0, ya que ese sería el problema original, cuando lo veo desde el punto de vista del paradigma secuencial, ese problema se puede transformar en esto, fíjense. Minimizar solamente modificando u. Tal que f es x de u, u. O sea, ahora estamos diciendo que el x es una consecuencia de u. Y esa consecuencia de u la voy a obtener simulando, que está allá. Y como yo de manera secuencial voy a simular, entonces no es necesario que agregue esa restricción de igualdad, porque la restricción de igualdad ahora está implícita con el x como una consecuencia de u. Entonces, sujeto a, ahora pongo g, x que es consecuencia de u, u menor o igual que 0. Entonces, esta relación de igualdad implica que en vez de resolver el problema, o sea, que ahora voy a resolver el problema, perdón, utilizando el paradigma del problema modular secuencial. ¿Ya? Sí. Y entonces, si ahora queremos hacerlo, me lo voy a saltar un momento esto, después podemos, porque básicamente lo mismo que les acabo de mostrar. ¿Ya? Y entonces ahora me voy a referir al método simultáneo. ¿Ya? Y el método simultáneo, que es un poco, quizás un poco más, no difícil, pero no tan intuitivo de ver. Método simultáneo sería equivalente a que ahora nuestro optimizador lanza todos los valores de las variables, tanto las dependientes como las independientes. Y entonces, como tengo para cada iteración, conozco todos los valores de las variables, entonces puedo calcular todos los elementos que aparecen en la restricción, en la problema de optimización. La función objetivo, las restricciones de igualdad y las restricciones de desigualdad. Y entonces, con esta info, el optimizador evalúa y vuelve entonces a calcular los nuevos iteradores. Entonces, este método, que es el método basado en ecuaciones o método simultáneo, no requiere simulaciones intermedias, ¿ya? Pero para cada iteración no se tiene por qué cumplir la relación de igualdad. En cambio, en el método modular secuencial, sí. ¿Por qué? Porque si en cada iteración se despeja el valor de x. ¿Ya? Entonces, este método también se llama método de feasible path o también de camino factible. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en cada iteración siempre se cumple que h de x es igual a 0, h de x, u igual a 0, mientras que en el caso del método simultáneo es infeasible path, porque es el camino infactible. Seguimos el camino infactible porque no necesariamente se va a cumplir esa relación de igualdad, solamente al final. ¿Ya? ¿Qué ventajas y desventajas tienen? Las conversamos en la próxima clase. ¿Ya? Y ahora, muy sencillamente, yo quería mostrarles cómo se ve esto. Ya aquí está el diagrama de flujo y aquí están un poco las explicaciones de por qué se usa, pero usando un ejemplo, que es un ejemplo que no tiene restricciones de desigualdad, ¿ya? Y que es un problema de mínimos cuadrados. ¿Ya? Para entender cómo se aplican estos elementos, lo vamos a hacer en Excel, que es más fácil. Y entonces, mínimos cuadrados, bueno, ustedes saben muchísimo de esto porque ya lo han visto mucho. Entonces, básicamente la idea es, para un problema que tiene, bueno, se está estudiando el decaimiento de la actividad de una enzima, ¿ya? Entonces tenemos datos experimentales, ¿ya? Y entonces queremos evaluar los parámetros que minimizan el error de predicción. O sea, vamos a poner min, ya los parámetros de este modelo es un parámetro alfa, K1 y K2. K1 y K2, ¿ya? Son los parámetros tales que se minimizan el valor, la sumatoria de los valores medidos menos los valores predichos al cuadrado, desde igual 1 hasta el número de corridas experimentales totales. ¿Ya? Entonces, acá, este es el problema clásico cuando planteamos un problema de mínimos cuadrados. Entonces acá, ¿no es cierto que faltaría agregar sujeto a? Porque los problemas de optimización tienen eso. Y en ese caso dice que el i predicho es una función, ¿no es cierto?, que depende del parámetro alfa, K1, K2 y tiempo, y ésimo, para cada una de las corridas experimentales. Si observan, este es un problema de optimización,
Vamos a quitarle acá porque me va a generar ruido. Otro problema de optimización que tiene restricciones de igualdad. Porque básicamente lo que hacemos es encontrar ciertos valores que cumplen una relación de igualdad y al mismo tiempo minimizan una función objetivo. ¿Ya? Entonces, probablemente, antes de conocer el método simultáneo y el método secuencial, básicamente lo que nosotras y nosotros entendíamos por mínimos cuadrados es resolver este problema de optimización, minimizar la sumatoria del i menos i predicho que depende de los parámetros, ¿no es cierto? Que depende de los parámetros, porque para distintos predichos, para distintos parámetros tengo distintos valores predichos. Y entonces decimos encontrar los parámetros que hacen eso. ¿Ya? Y si yo, por ejemplo, observo acá, este modelo, ¿ya? O este que está acá, ustedes podrán darse cuenta de que este modelo tiene como incógnitas tanto el predicho como los parámetros. Si, por ejemplo, tengo, acá dice que tengo, bueno, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 corridas experimentales. Entonces voy a tener 21 variables predichas más 3 parámetros, o sea, voy a tener 24 variables, de las cuales tengo 21 ecuaciones. Por lo tanto, tengo grados de libertad 3. ¿Ya? Entonces, si seguimos el procedimiento modular, secuencial, el problema se transforma, en vez de en encontrar 24 variables, en solamente encontrar 3 variables, que sería alfa, K1 y K2, ¿ya? Tal que se cumpla este problema de optimización que implícitamente tiene 21 relaciones de igualdad, ¿ya? Pero que estamos pensando que estas relaciones de igualdad se van a simular en cada uno de los pasos del problema de optimización de la siguiente forma. Para cada valor de beta que me entregue el solver, por ejemplo, voy a encontrar los i predichos y con eso entonces voy a calcular la función objetivo, que sería el KPI. Y entonces solver se va a encargar de actualizar eso. Ese concepto, que entiendo que es algo que sería un poco natural para quienes han resuelto un problema de mínimos cuadrados en Excel, es la aplicación del concepto de problema de optimización secuencial. Porque secuencialmente, para las variables de optimización, simulamos el modelo y con eso entonces calculamos los KPI. Y eso va a utilizar Solver para actualizar. ¿Ya? Y tenemos el otro caso. Dígame. En este caso, en todos los casos de mínimo cuadrado, ahí siempre hay que usar el GRG non-linear, Sí, que en sí el mínimo cuadrado no es lineal, ¿cierto? así es, porque estás elevando al cuadrado una función objetivo y ya Ah, deja ya. de ser lineal. Ya, eso Porque, explica entonces la pregunta que le hice el otro día, era porque muy lo está bien. usando mal entonces el simple. Pero yo te dije que me voy a mandar ahí el correo para revisarlo. Ahí. Se me fue. Pero No ahora me pasa quedo nada. muy claro. Gracias, Muy profe. bien, qué bueno, de nada. Ya, pues entonces, ¿qué pasa si ahora hacemos lo mismo, pero ahora pensamos en el problema simultáneo? Entonces, si pensamos en el problema simultáneo, ¿ya? Entonces, básicamente, espérame, aquí está simultáneo, acá está. Entonces, el problema simultáneo tendríamos esto, que yo les muestro acá, donde también el optimizador, aparte de estimar los parámetros, tiene que estimar todos los valores predichos, porque tiene la posibilidad tiene la libertad de definir todas las variables que definen un problema. Y mediante iteraciones y algoritmos de actualización, lo que va a hacer es ir modificando los valores predichos al mismo tiempo de los parámetros para que cuando termine el problema de optimización se cumplan estas restricciones. Entonces, en los dos casos resolvemos el mismo problema de optimización, pero en un caso, que es el método simultáneo, yo simulo. En cambio, en el método, el método secuencial, en cambio, en el método simultáneo, nadie simula. Solamente tenemos que asegurarnos que cuando termine el problema de optimización se cumpla la relación de igualdad o las relaciones de igualdad. ¿Ya? Entonces, como de manera muy somera, aquí está el problema de optimización. Podemos hacer como una revisión así muy sencilla
donde el método secuencial, acá está en este Excel que yo les mandé, ¿ya? Básicamente están acá los pasos que debiésemos seguir para resolver un problema de optimización, ¿no es cierto? Que básicamente para solamente un conjunto de valores del problema de optimización, ya que son los grados de libertad, entonces nos encargamos de definir y simular nuestro modelo de tal manera de que sean, de que podamos calcular las variables dependientes, que serían los y predichos que serían iguales a las variables dependientes. Y entonces, como ahora tenemos las variables de decisión más las variables dependientes, conocemos todo nuestro problema, todas las variables asociadas a nuestro problema. Y con eso entonces podemos calcular el KPI, que sería la función objetivo. ¿Ya? Y claro, y si lo vemos en Solver, ¿ya? Es algo que ustedes ya lo han hecho muchas veces, así que es algo que lo voy a hacer como de manera muy rápida. ¿Ya? Entonces tenemos que, voy a poner acá. Entonces acá tenemos la función objetivo, ¿no es cierto? Que sería este que está acá, el que queremos minimizarlo. Cambiando las celdas de las variables, estarían acá, estas que están acá, ¿no es cierto? Que son solamente las variables de decisión de mi proceso, que coinciden con las variables de optimización. Y fíjense que no hay restricciones de igualdad. ¿Por qué? Porque las restricciones de igualdad están despejadas acá. Entonces no es necesario ser redundante al ponerlas. ¿Ya? Y aquí, Lucas, tal como conversabas, como me hacías la acotación, efectivamente acá tendríamos que agregar GRG no linear, porque si le ponemos simplex, me diría que mi problema es, no aplica el simplex, porque tiene que tener cierta como forma el simplex, que tiene que fundamentalmente solo lineal. Entonces resolvemos. ¿Ya? Y aquí, por supuesto, puede fallar el problema de optimización, fundamentalmente porque, y hay que tener eso claro, porque depende del iterador inicial. ¿Ya? El problema no lineal. En este caso, por ejemplo, no falló, dice, conservamos. Entonces aquí, por ejemplo, estaría la solución del mínimo cuadrado clásico. Ustedes lo han visto en innumerables veces, así que, básicamente, pero la idea de usar este ejemplo es justamente entender el concepto de la idea de la optimización secuencial asociada entonces a estos pasos, que se puede replicar ya no con un mínimo cuadrado, sino que con un modelo cualquiera. Ya eso es lo que quiero que les quede claro. Puede ser un modelo de un reactor, de una columna de destilación, de un flowchart inclusive, porque la idea aplica igual. Y si me dan solo un minuto más para ver el simultáneo, entonces fíjense que ahora en el simultáneo, ya todas las variables, tanto las de decisión como las dependientes, son variables de optimización. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que hacer es que nos tenemos que asegurar ahora de que se cumpla esa restricción que está acá. ¿Ya? Entonces, el valor predicho menos el modelo tiene que ser igual a 0. Entonces sería el valor predicho menos el modelo, que sería alfa, fijado, por la exponencial de menos K1 fijado por el tiempo, ¿cierto? Que está acá, más 1 menos el alfa fijado, multiplicado por la exponencial de menos K2 por TI. Entonces sería por menos K2, K2 fijado, por el tiempo. Y eso tendría que ser igual a 0. Claramente no es igual a 0. ¿Por qué? Porque el valor predicho es igual a un número que no tiene sentido. Ya tiene puro valor. Miren, si por ejemplo acá yo el valor predicho le pongo 0.929, que sería el valor medido, entonces el h no es igual a 0. ¿Por qué? Porque resulta que tenemos una diferencia, porque bueno, el modelo no básico, porque aparte tenemos que definir los valores estos que están acá. Por ejemplo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es rápidamente ver cómo esto se implementa en el solver. ¿Ya? Entonces sería, y con esto terminamos. La función objetivo sería también la suma de los errores al cuadrado, ya solamente que ahora los errores al cuadrado son de los valores predichos, que son valores que me da el optimizador, menos los valores medidos al cuadrado. ¿Ya? Entonces en la función objetivo aparece la variable, todas las variables que son de optimización. Cambiamos ahora todas las variables, tanto los parámetros como las variables dependientes, porque todo es sujeto de optimización.
¿ya? Pero para asegurarnos que al final de la optimización se cumpla con el modelo, que es este que está acá, ¿ya? Entonces tenemos que agregar las restricciones que dicen que esta columna tiene que ser igual a 0, que es la resta entre el valor predicho menos el valor medio. Entonces le ponemos resolver. Entonces se demora un poco. ¿Ya? ¿Por qué se demora un poco? Porque, bueno, tenemos, en vez de tener 3 variables de decisión, ahora tenemos 24 variables de decisión. ¿Ya? Se va a demorar un poquitín ahí, que está haciendo los cálculos. Fíjense que básicamente lo que va haciendo es que va convergiendo, pero fíjense que converge todo. ¿Ya? ¿Y cómo va viendo el optimizador? Que estoy obteniendo una solución factible que cumple con el modelo, porque yo le dije que todas estas restricciones tienen que ser iguales a 0. ¿Ya? Entonces, lo que va haciendo es, iterativamente, va aumentando el valor de, de las 24 variables de decisión y de esa forma, entonces, obteniendo el resultado. ¿Se demora más? Por supuesto que se demora más, ¿ya? Y en Excel, de hecho, lo que hay que hacer es utilizar siempre el método secuencial, no el método simultáneo, porque el método simultáneo se reserva para aquellos software que tienen capacidad de derivar de manera automática, ya que es algo que Excel no tiene. ¿Ya? Bueno, ahí está iterando ahí con los valores de las 24 variables de decisión, y bueno, en algún momento vamos a llegar a encontrar la solución, ya que igual el espacio de búsqueda es súper grande, pues es un espacio 24 dimensional, en vez de 3D es de 24D. ¿Ya? Entonces, este ejemplo, ya por mientras que termina de iterar, este ejemplo que les estoy mostrando ilustra, mediante un problema que están acostumbradas y acostumbrados a verlo, cómo podemos implementar un problema de optimización de procesos. ¿Ya? Entonces, de ahora en adelante, cuando trabajemos con el método de secuencial o simultáneo, y ustedes en el futuro, recuerden que las estrategias están asociadas a, ya sea plantear la simulación intermedia, que sería el caso hipotético, que es el que han visto siempre en mínimos cuadrados, versus la otra opción, que sería dejar que el optimizador dé todos los valores de las variables tanto de decisión como dependientes hasta que se cumpla el modelo. ¿Ya? En Excel yo les recomiendo siempre trabajar con la primera estrategia, ¿ya? Con eso, porque fíjense que esto se demora y se demora bastante. ¿Ya? Por supuesto, si yo hubiese partido con iteradores iniciales mejores, hubiese dado una solución antes, ¿ya? Pero la idea era que ustedes mismas y mismos evaluaran qué pasaba, ¿ya? Por ejemplo, yo lo pongo acá, quizá podemos escapar, ¿ya? Para que sea un poco más rápido, detener. Voy a detener y, por ejemplo, voy a poner como iteradores iniciales estos, miren. Control C, ese que están acá. ¿Ya? Entonces ahí, acá tenemos eso y aquí está tenemos los errores de predicción. Que se me anduvo quedando pegado. Por eso yo creo que estaba tan lento. Ya. Entonces vamos a ver si es que me voy para allá. Si lo puedo entonces hacer. Me voy para allá, no, a ver si es que se actualizó o no. Perdonen por el retraso. A ver, Control C. Vamos a hacerlo así. Más rápido. Ahí están todos. Claro, ahora tengo una función objetivo que es 0. La mejor, pero claramente no se cumplen las restricciones. Entonces a ver si ahora le podemos hacer un solver, pero aparte vamos a utilizar como iteradores iniciales los que obtuve acá. Porque requiero ahora una mayor capacidad, mejor iterador inicial. Entonces le voy a poner solver de nuevo, rápidamente, a ver si ahora resolver. Y entonces aquí, claro, tenemos quizá más rápido el problema de optimización. Claro, ahí sí, ahí estamos, parte de un valor, de un mejor valor. Ya, entonces, con esto terminamos la clase de hoy, ya, de este ejemplo. Ya nos pasamos un poco para poder terminar el ejemplo, pero bueno, fundamentalmente así veríamos los tipos de problemas de optimización asociados a la implementación. El próximo viernes hacemos un ejemplo, este mismo ejemplo en MATLAB, y entonces pasamos a hacer ejemplos asociados a evaluaciones anteriores, porque ya la materia con esto termina. ¿Ya? En los videos que yo les comentaba de apoyo, ya está básicamente la explicación de por qué se utiliza este método.
ya que tiene que ver con la disponibilidad de calcular derivadas. Ya cuando tenemos un software que calcula derivadas de manera automática, este método, esta forma de resolver el problema de optimización es súper interesante. Ya ustedes tienen un par de compañeros que están haciendo la tesis, de hecho conmigo, en distintas empresas, implementando estas ideas. ¿Ya? Entonces con esto terminamos. Ya les mando después el Excel con el problema resuelto. ¿Ya? Les propongo que ustedes también lo hagan. ¿Ya? Y nos veremos entonces el próximo viernes, y mañana Felipe les va a subir un problema de optimización de procesos en MATLAB también, ya con la función FMINCON. Ya porfa les pido que ustedes mismas revisen la sintaxis del FMINCON, ya, para poder usarlo. ¿Ok? Entonces, con eso estamos. Gracias, Dígame, profe. Francisca. Y Ricardo. Dígame, No, Francisca. es sobre la evaluación final, se Sí. entrega la última semana de clases, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ya. Sí, no se preocupe. Sí, de hecho, yo le subí, gracias por la pregunta, yo le subí ayer la guía y aproveché de que la pregunta 4 al tiro es parte de la evaluación final. Entonces pueden empezar a trabajar en esa directamente. Ya, pero sí, se entrega la última semana. Ya, muchas gracias. Ya, nada. Eso. Ya, pues que les vaya muy bien. Entonces, nos vemos el próximo viernes. Eso. Lucas, Nos ¿me voy a vemos, preguntar algo? profe. No, voy a decir chao, no. Chao, profe. Ya. Chao. Chao, que estén bien. Chao, que les vaya Chao, bien. profe. Nos vemos, profe. Adiós, adiós.